Hola, soy Ayelen Kopman, soy de Zapala, de Neuquén. Hace 20 años que vivo en Córdoba. Soy comunicadora social, hago fotos y actualmente me dedico a la docencia y a la investigación. Mi amor por la foto empezó cuando era muy chica. La primera vez que me encontré con la imagen fue cuando entré al cuarto oscuro de mi papá y le velé todos sus negativos. Y después sistemáticamente pedía que me regalen cámaras de fotos en mis cumpleaños. Así que hago fotos desde los 7 años, más o menos. Y en el 2005, en realidad en el 2004, me enteré que en Córdoba se podía estudiar la carrera de fotografía y ahí es cuando ingresé en el 2005 a la escuela Spilimbergo. Llegué a Córdoba con 18 años, estuve buscando qué podía hacer para estudiar y me encontré con comunicación social que nucleaba muchas de las áreas de mi interés, como sociología, antropología, comunicación. Mi paso por comunicación, la verdad es que fue muy maravilloso porque pudo hacer que mi campo disciplinar se abriera y que me pudiese encontrar con la foto no solo desde la parte técnica, sino también desde la parte sociológica y antropológica. Estamos ahora en el Paseo del Buen Pastor, ex cárcel de mujeres. Está montada en la fotogalería mi muestra que se llama El Bosque está dentro. Es una muestra que la verdad es que le tengo mucho cariño y mucho amor por la cantidad de tiempo que le dediqué al proceso de producción de las imágenes y a la gestación también de la muestra. El Bosque está dentro se compone de una serie de imágenes que va alternando paisajes, escenarios boscosos con mujeres, retratos de mujeres en esos escenarios. La idea nació como una semillita pequeñita, como un juego con unas amigas, cuando nos íbamos a las sierras de Córdoba y yo las hacía posar y las hacía hacer diferentes cosas en los bosquecitos que encontrábamos. Ahí había algo que me interesaba visualmente y que también lo iba experimentando cuando volvía al sur y a la Patagonia y los ponía a mis hermanos también en escenarios boscosos. O sea que visualmente y estéticamente la raíz está ahí. Sin embargo, la gestación de la idea vino a posterior, cuando en un proceso terapéutico yo descubrí un cuento que se llama La Basaliza, que es un cuento de oralidad rusa, que por supuesto esto ustedes no lo van a ver en las imágenes, pero sí es el detrás de la producción. Y en ese cuento hay una niña que sobrevive al bosque gracias a una muñequita que se llama La Basaliza y vuelve del bosque transformada. Lo que decidí hacer con ese cuento fue entregarlo a algunas amigas y también a otras mujeres que después se fueron acercando a mí para ser parte del proceso. Les entregaba el cuento, ellas lo leían, yo les realizaba 3 preguntas y les pedía que por favor piensen un bosque, ¿no? Un bosque que las represente. Y de ahí, con esa lectura y con esa entrevista, nos íbamos al bosque para hacer la sesión fotográfica, que muchas veces se componía en algo intuitivo, ¿no? En un diálogo entre la retratada y ese espacio. Yo en algunas de las sesiones estaba más como observadora, acompañando los movimientos y acompañándolas a ellas en ese encuentro con su bosque. Todo el proceso fotográfico, desde la idea hasta el montaje de la muestra, me llevó aproximadamente unos 10 años.
Las primeras ideas y las primeras pruebas las hice en el 2014. Ya en el 2015 hice una producción fuerte de irnos con unas amigas a un bosque y hacer muchas pruebas con vestimenta, con diferentes cámaras, con cámaras analógicas, digitales. Y esa fue para mí el gran quiebre de decidir cuestiones estéticas bien importantes. Ya en el 2016 empecé con mi mentora, Lorena Fernández, que es la curadora también de esta muestra. Ella fue mi luz en el bosque, que me fue orientando y también me ayudó a limpiar mucho las imágenes y la idea. Así que bueno, hasta que finalmente me convocaron de acá de la fotogalería, pasaron 10 años. Cuando me convocaron de la fotogalería en el 2021, yo estaba muy pronta a parir, así que pasamos esa reunión que era clave para definir cuestiones del montaje para febrero del 2022, y durante todo ese año yo estuve trabajando con Lore, con la curadora, en el espacio. La idea era ver todo el material que yo tenía e investigar el lugar en el que iba a estar montado esta muestra. Eso fue muy importante en el proceso creativo porque determinó el material en el que finalmente yo decidí imprimir, que son telas. La investigación del espacio, como yo les conté al principio, esta era una cárcel de mujeres y esta cárcel protagonizó una de las fugas más importantes del país, donde hubo más de 200 personas involucradas. Se fugaron alrededor de, no me acuerdo el número exacto, pero alrededor de 30 presas, y la fuga se dio con sábanas. Entonces cuando yo leí ese dato, sentía que la materialidad de la muestra también tenía que poder representar algo de la historia de este lugar. Así que bueno, finalmente decidí eso, imprimir en telas. Hice varias pruebas de telas, quedó esta que tiene un peso determinado, y después decidí que las fotos estuvieran solo colgadas de arriba y que la tela tuviese movimiento. Eso me permitía también jugar con la idea de que el bosque está vivo, de que el bosque respira y que también estamos en constante transformación y estamos en constante movimiento. Así que la materialidad en este caso no solo hace al espacio, sino también al resultado final de la muestra. Bueno, acá vamos a ver una serie de 4 imágenes de Juli. Juli fue una persona que se vinculó con el bosque de una manera muy particular y muy interesante, así que la selección de imágenes estuvo como presente esa vinculación que ella sostuvo. Así que bueno, ya vamos a ir viendo en el recorrido cómo ella se va adentrando a su espacio boscoso. Juli decidió tomar algunos elementos del bosque y este palo la acompañó en casi todo el recorrido que hizo. Fue como un elemento que ella se apropió de ese bosque y que la acompañó. Acá, por ejemplo, ella está en un acto performático, trabajando con la tierra y escarbando y vinculándose con el bosque. En la siguiente imagen vamos a ver que ella está vinculándose con un espejo que llevamos, y la idea era pensar también cómo el bosque se podía reflejar en su propia imagen. Estas son 2 imágenes. Es un bosque en Bariloche. Para mí son unas fotos muy importantes porque es el primer viaje que hice con mi hijo al sur. Aunque él no se ve ahí, esta es parte de mi bosque. Y quedó acá medio como una instalación pequeñita porque estos arbolitos que están acá en el Paseo del Buen Pastor están como enmarcando esta foto. Y la serie siguiente es también de Juli, de Julieta. Este bosque está en Zapala, aunque es muy generoso de mi parte decirle bosque porque son muy poquitos árboles. Hicimos las fotos en mayo, así que era otoño, casi invierno.
llovía y hacía frío. Y bueno, sí, esta serie se compuso como de pruebas y errores, ¿no? Acá yo a ella le pedí que haga muchas acciones, me acuerdo que le hice trabajar un montón, pero bueno, finalmente quedaron estas fotos que son preciosas. Bueno, acá se ve el movimiento del viento en las fotos, que era lo que yo quería lograr, ¿no? Que la foto respire. Las fotos de estas imágenes con Andy fueron muy especiales. Ella estaba en ese momento gestando a Alonso, su primer hijo, embarazada. Y la entrevista que yo tuve con ella, cuando le entregué el cuento y ella me relata ese momento clave de transicionar, de pasar, ¿no? Por el bosque y volver, y fue muy impactante su historia. Entonces, impregnadas de eso, nos fuimos a caminar y recuerdo que no solo hicimos estas fotos, sino que también hice algunas filmaciones de ella caminando por el bosque. Así que, bueno, esta serie también es especial por ese relato que está impregnado en las imágenes. Pareciera ser que es una muestra de mujeres embarazadas, pero no, fue en serio pura casualidad que las mujeres, o no, están justo gestando. La serie con Eva fue también de mucho aprendizaje. Estas fotos son del 2016. La primer prueba que hice fue con ella. Me acuerdo que después de la entrevista había decidido vestirla con cosas que ella me había dicho, entonces le había puesto un tutú y le había puesto una malla blanca. Bueno, fueron fotos tan forzadas y fotos que visualmente no funcionaban, que ese fue el quiebre para decidir que las mujeres tenían que ir vestidas como ellas quisieran al bosque. Y Eva eligió esta vestimenta azul, que es muy significativo porque estábamos en invierno cuando le hice las imágenes, y van a ver que está todo pelado, inclusive estas ramitas que ella agarra. Es invierno y no hay hojas en los bosques, en ese bosque en particular. Acá se ve un poquitito, ¿no? Pero bueno, y el azul es un color muy frío, entonces hablaba muy bien su vestimenta también con el clima y con el ciclo que estábamos viviendo. También fue muy impactante poder escucharla a ella y su relato fue fuerte. Esta serie de fotos es una de las que más disfruté. Está mi amiga Coqui ahí mirando. La verdad es que trabajar con amigas y trabajar con mujeres fue realmente gratificante. Acá nos fuimos a un bosque que ella eligió, que es en San Clemente, en Córdoba. Si bien era septiembre, también había como algo otoñal en el clima, llovía, se nublaba. Y lo que sucedió es que además de que yo dejé que ella se vinculara con el bosque, que ella caminó e hizo lo que quiso ahí, después tuvimos un momento donde jugamos mucho, ¿no? Donde empezamos a agarrar hojas, musgos, cortezas de árboles, donde empezó a haber como otro contacto con ese espacio. Sin lugar a dudas, la selección de las imágenes estuvo supeditada también al espacio físico, ¿no? Entonces, no sé, esta imagen que para mí es preciosa en vertical porque se ven los árboles y que tiene como otra perspectiva, acá convenía mucho más ponerla en horizontal, ¿no? El diálogo entre las tres fotos era clave. Ahí había mucho de esto que me interesaba, ¿no? Como de qué pasa con estos gestos, con las manos, con el tacto, con la mirada, con gestos quizás a veces pequeños, que es el movimiento de la caminata, ¿no? De cómo el bosque se va armando y se va construyendo a sí mismo, ¿no? Esto es un árbol cortado con musgos.
Bueno, esta es una de mis fotos preferidas. Yo digo, el bosque adentro del bosque es eso, es un musgo y yo digo con un pequeño bosquecito adentro, ¿no? Y inclusive podríamos pensar en poner una imagen chiquitita de una mujer ahí adentro de este lugar. Por eso Lore, cuando escribe el texto, habla de humanos y no humanos, ¿no? De qué pasa con esas vincularidades que no son humanas. Y bueno, finalmente esta imagen que decidimos ponerla con Lore así, hablando con un detalle, que es este helecho seco, ¿no? Bueno, la idea de que el bosque no solo se compone de grandes árboles, sino, como dije hace un ratito, de esto, ¿no? De detalles, helechitos, piedritas, musgos, gusanitos, millones de insectos que no vemos. Me convocó a participar una idea que había puesto Aye en Facebook, si mal no recuerdo, de su proyecto El Bosque está adentro. Me acuerdo de leer apenas unas frases, pero el título ya me convocó y le dije que quería participar sin saber bien qué ni nada. Básicamente dije, sí, eso es para mí. Aye me mandó un texto que llamaba Salisa, un cuento. Yo lo tenía que leer y luego tenía que pensar en algún bosque cercano que me gustara para unas fotos después de ese momento de encuentro que íbamos a tener en casa. Y a mí se me ocurrió un bosque en Río Ceballos, un pedacito al lado del río, digamos, de una arboleda, más que un bosque, es una zona de árboles, que había conocido hace unos años, y yo le había hecho unas fotos también, y me gustaba que había una cosa como de claro oscuro, de mucho verde intenso, pero también unas partes de sombra, y bueno, todo eso de lo que yo recordaba de esa partecita me gustaba, entonces le dije que fuéramos ahí. Me pidió que llevara un espejo, eso también me acuerdo. Y fue muy libre. Yo creo que hasta ese entonces nunca había participado de alguna producción o proceso donde yo fuera la fotografiada, ¿no? Y, y fue muy orgánico porque Aye creo que me dijo así, bueno, camina hacia el bosque y no sé, fue como muy libre en sus impulsos ahí directivas. Y bueno, yo siento que aconteció algo bastante mágico en ese momento, porque muy intuitivamente empecé a hacer unas acciones que tenían que ver como con escarbar la tierra, ¿no? Cerca de un árbol y luego poner esa tierra en mis manos, pasármela por los brazos, por la cara. No sé, empezó a pasar algo que no sé, sucedió simplemente. Encontré una rama muy larga y que parecían como dos serpientes enroscadas. Después me di cuenta, parecía un cetro, digamos, con forma así de serpientes. Y bueno, nada, se fueron dando situaciones de un actuar, y creo yo, algo medio inconsciente ahí que afloró en ese bosque, ¿no? Y bueno, y después de eso siento que el bosque se siguió echando ramas y raíces porque, bueno, escribí un texto, apenas volví de esa experiencia.
que lo compartí en Facebook. Después había escrito otro texto. Después de un tiempo, bueno, hice un ritual, que tenía que ver un ritual vinculado al útero y con otra amiga, y siento que ahí también aparecieron cosas de esa experiencia del bosque con Aye. Ese texto después lo compartí también en mis redes sociales y bueno, terminó en mi libro, uno de esos textos. Después, bueno, también compartí algunas fotos, ahí siempre pidiéndole permiso a Aye y bueno, con esta alegría de quedar profundamente conmovida y movilizada por lo que salió ahí, por cómo esa experiencia como floreció en mí, ¿no? Me llevó a lugares de mucha potencia, esa es mi sensación. Y siento que, bueno, que el bosque es infinito. Yo le decía esto a Aye, esto tiene mucho más todavía para dar. Siento que esa muestra puede viajar, puede ampliarse, puede envolver espacios, no sé. Siento que hay mucho poder en el bosque. Conozco a ella hace un montón, siempre me gustó su trabajo y el día que yo me quedé embarazada de mi primer hijo, quise hacer unas fotos, no quería nada dentro de un estudio, quería que fuera, bueno, justamente en un bosque, en un entorno natural y no lo dudé ni un minuto, así que la contacté y bueno, hicimos esas fotos para mi embarazo. Yo ahí estaba de 8 meses, así que bueno, estuvo hermoso esa experiencia. Hicimos las fotos y charlamos un montón del cuento, de mucho de la intuición, justo en ese estado tan particular que es la gestación. Así que bueno, todo tenía como sentido. Bueno, ir al lugar fue muy movilizante y bueno, y después ver el resultado de las fotos, o sea, fue como muy, sí, muy emocionante, muy fuerte. Son imágenes muy poderosas. Ahora mirándolas a la distancia, bueno, ver esa mirada, quién era yo en ese momento a punto de parir, un poco la decisión de ser madre fue a raíz de una experiencia en el bosque. Y bueno, a mí me cierra por todos lados, o sea, yo estoy eternamente agradecida con Aye por haber captado toda esa situación en ese momento tan particular. Mi experiencia en esta participación en la muestra de Aye, bueno, fue muy agradable. Conocí en diferentes charlas que pudimos tener con Aye, conocí de qué trataba este proyecto y cómo estaba siendo atravesado por ella todo este proceso. Y cuando me invitó a participar, fue un sí rotundo. Personalmente conocía el cuento, había leído ya el cuento y fue muy interesante volver a hacerlo. Siento que siempre hay algo nuevo cuando vuelvo a leer algo que ya leí. Y bueno, sabía que luego de leer este cuento, Aye me iba a hacer unas preguntas y eso me tenía un poco ansiosa porque sabía que también me iba a grabar en esas preguntas. Así que bueno, la verdad que fue con disfrute el cuento y luego la pequeña entrevista que me hizo. En el momento de pensar el bosque, estuve dudando un poco porque el primer bosque que se me venía a la cabeza es un bosque que yo conocí, o una zona en verdad que yo conocí, que son estos bosques de pino. Conocí a estos bosques y esta zona porque desde chica que acompaño a mi familia en finales de verano y principios de otoño a buscar hongos de pino.
había algo ahí de mis ideas que me hacía ruido con respecto a un bosque de pinos en esta parte de Córdoba. Pensé en bosques nativos, pero la verdad que no conocía así bosques que me dieran la profundidad que yo sentía en estos bosques de pino, donde me podía ver, donde me perdí, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En mi imaginación, y en ese momento estuve mucho tiempo de niña jugando ahí, inmersa en esta espesura que tienen estos bosques y en los cuales yo me sentía a gusto. El bosque y estar ahí con Aye fue muy hermoso. Yo también, en el momento de saber que estaba ahí siendo observada por ella y por su cámara, sí me sentí un poco incómoda al principio, y luego, bueno, ya está. Luego sucedió esto que me sucedía de niña también, de estar ahí, bueno, cómoda en el bosque y tener mis momentos y ser atrapada por el entorno y la naturaleza. Y luego verme en la muestra, bueno, me impactó verme en tamaño grande, la verdad. Yo no sabía bien qué fotos me iban a ser seleccionadas. Ayer me compartió las fotos cuando las hicimos, que creo que fue en el año 2018. Y bueno, la verdad que no me acordaba mucho de qué había pasado ahí, y me encantó verlas. Y bueno, tuve el gusto y el agrado de estar ahí en el día de la inauguración y me hicieron algunas preguntas también, personas que estaban ahí observándola y conociendo el proceso que había hecho Aye con cada foto. Así que un poquito de esto lo conté ahí, desde por qué había elegido ese bosque. Así que bueno, esto es lo que tengo para compartir. Muchas gracias. Bueno, esta es mi primer muestra individual en un espacio público abierto y fue un gran aprendizaje. Fue fundamentalmente poder encontrar en las fotos otra narrativa, otro relato, poder ponerlas a dialogar de manera distinta. Si bien había hecho otras pruebas, por ejemplo para un fanzine o para una muestra colectiva, al ser la primer muestra individual implicó abordar todo el bagaje fotográfico con mucha profundidad y también dejando mucho material afuera, como todo lo que es audiovisual, ¿no? Y también fue esto, pensar, ¿no? A dónde voy a mostrar, cómo lo voy a hacer, qué implica estar en una fotogalería abierta, no es lo mismo que estar en un museo. Entonces, también tomar riesgos en relación a eso, y saber que quienes están circulando por acá van a tener otro vínculo y van a acercarse a lo visual desde otro lugar, que eso era lo que más me interesaba. Si bien cuando las colgué había temor, mucha gente me decía, pero no tenés miedo que las arranquen, que las rayen, que las manchen, que las... Bueno, me parece que es parte de mostrar al aire libre, que es parte de mostrar en un lugar donde no está resguardado, entre comillas, ¿no? Las apropiaciones que hace la gente de las imágenes a mí también me interesa. Hasta ahora no sucedió nada, pero bueno, vamos a ver si en las próximas semanas algo sucede. Escrito para no grabarme mucho. Y antes que nada, bueno, agradecer a las autoridades, por supuesto, de la Agencia Córdoba de Cultura y a las autoridades del Buen Pastor, a Claudia y a Gaby que me acompañaron, por supuesto, en todo lo que fue esta materialización de esta obra. También, Clau, gracias por alentarme, a animarme también a hacerlo en este material. Bueno, quisiera comenzar diciendo que este espacio me interpela de muchas maneras, yo lo estaba hablando hace un ratito con Nacho. La primera es por su historia, ¿no? Un lugar que fue una cárcel de mujeres por muchísimos años y que hoy es un paseo abierto que, entiendo, democratiza las exposiciones fotográficas. Mostrar acá tiene infinidad de resonancias con mi proyecto, que involucra exclusivamente a mujeres y espacios boscosos, como ya habrán visto. Y el bosque está adentro habla también de la libertad, intenta mostrar ese camino hacia ella, y tiene diversas capas de lectura que cada quien encontrará, ¿no? Cómo hacerlo.
Es sin lugar a dudas un proyecto colectivo, ¿no? Aunque esté solo mi nombre recién puesto ahí. Las imágenes fueron hechas con una profunda comunión con las entrevistadas y con las retratadas. Se animaron al juego que les propuse, de leer un cuento de oralidad rusa, de buscar un bosque que las represente y luego caminar hacia allí juntas para hacer las imágenes, para hacer juntas las fotos. O sea que claramente sin ellas este proyecto no existiría. Hoy materializar las muestras en telas me permite traer algo de todo lo vivo de ese bosque y también de lo vivo de este espacio con su historia, ¿no? de esa fuga que hicieron las mujeres y que además involucró más de 200 personas, ¿no? Adentro y afuera. Entonces elegí que las fotos estén así, en movimiento, sin peso abajo, sin que nada las detenga, porque entiendo que el bosque está vivo, el bosque respira y estas imágenes también. Las imágenes se mueven como nosotras movemos el mundo. Espero de corazón que puedan disfrutar de esta muestra. ¡Bravo!